¿Cuántas veces no te sucede que checas tu teléfono y está lleno de notificaciones de mensajes que no has leído? ¿Te ha sucedido? Se llena. Esos numeritos que están al lado de la aplicación te dan la señal de que algo estás descuidando, a alguien no estás escuchando. ¿Tienes un grupo con la familia que de repente te parece un número ahí grande y dices, acabo de leerlo y ya se llenó otra vez y no te das abasto para alcanzar esas conversaciones? Bueno, aunque algunas veces esa información no es de la familia, sino es información que realmente no es tan importante, pues no me gusta en lo personal perderme mensajes, por ejemplo, de Liz, no me conviene, de mis hijas, de mi familia, no me quiero perder esos mensajes. Y no siempre tuvimos estos canales que nos inundaban de información, no todo el tiempo. Yo recuerdo el tiempo en el que solamente teníamos o el teléfono alámbrico, estaba amarrado el teléfono a una pared, o el correo. Y bueno, ahora nosotros estamos amarrados al teléfono y el teléfono es libre, ¿verdad? Ya no está amarrado. Pero yo me recuerdo cuando ese teléfono de cordón largo, cuando tenías la ventaja de tener un cordón largo, te podías llevar el teléfono a tu cuarto y te encerrabas. Y ahora sí, yo soy el dueño del teléfono y hablaba con tranquilidad. Pero cuando no, ahí lo tenías que compartir ahí en la sala, donde lo tenía tu familia. Era otra época. Por generaciones hemos visto la transición de lo que es la tecnología y la capacidad de comunicarnos. Pero existe algo parecido en nuestra vida espiritual. Dios diseñó un sistema para comunicarnos con Él, para permitirnos conocerlo a Él, para escucharlo y tener una relación con Él. Y nosotros, padres, hijos, nietos, abuelos, hemos tenido muchos mensajes no leídos también de parte de Dios. Muchos cristianos hemos descuidado o desconocemos lo que es el contenido de la palabra de la Biblia. Y nos perdemos algo que es esencial para nuestra fe, algo que nos produce un cambio interior en nuestra vida, un conocimiento diferente. No sé si tú sabías, pero la Biblia, la palabra de Dios, es uno de los textos religiosos más extraordinarios que existen. De hecho, es el texto religioso más extraordinario. Y le llamo religioso porque tiene que ver con la metafísica, lo que no es físico. Tiene que ver con Dios, con lo espiritual. Y así le llaman religioso, aunque yo no lo considero religioso. Religioso es algo vacío, hueco, que no tiene profundidad espiritual, que es una costumbre simplemente. Pero este texto religioso es extraordinario. No se puede comparar con ningún otro texto que puedes ver en la humanidad. Sí hay textos religiosos, pero este texto espiritual no fue escrito por un solo hombre. Tampoco fue escrito en el periodo de vida de un solo hombre. Tampoco fue escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 autores en 3 diferentes continentes. Y sin embargo es un texto que tiene una profundidad y una unidad teológica impresionante. No hay texto que se le compare. Hay únicamente verdad, verdad científica, verdad espiritual, verdad biológica, verdad geográfica, y muchos otros textos no pueden competir. Y es un texto que nos habla de una relación personal con Dios, y no hay una religión como la que habla este texto. No hay una relación con Dios como una relación de gracia, como una relación personal. No existe religión, no existe texto que te hable de esta manera de tu Creador. Pero ¿por qué leer la Biblia? ¿Tú la lees? No me contestes. ¿Pero qué significado tiene para mí un mensaje, un escrito tan antiguo? Porque eso es lo que dicen allá afuera. Dicen, ese libro está anticuadísimo. Necesita actualizarse con la modernidad, con la moral moderna, con la cultura actual. Tiene que hacerse algo más contemporáneo, no tan cerrado, tan rígido, tan obsoleto. ¿Qué es esto de la Biblia? ¿Necesita una actualización? ¿Por qué en la iglesia me dicen, lee la Biblia? ¿Por qué me animan a tener una relación con este libro? Tan difícil de entender a veces. Te voy a decir algo que han dicho otros hombres a lo largo de la historia de la Biblia. Checa esto, lo que te ha dicho, por ejemplo, Billy Graham. ¿Sabes quién es Billy Graham? Bueno, este gran predicador dijo lo siguiente: si eres ignorante de la palabra de Dios,
siempre serás ignorante de la voluntad de Dios. Si eres ignorante de la palabra, siempre vas a ser ignorante de su voluntad. Otro gran predicador, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: una Biblia que se está cayendo en pedazos suele pertenecer a alguien que no lo está. Cuando tú lees la Biblia de tal manera que se desgasta ese libro, ese papel, tu interior va a ser edificado y fortalecido de tal manera que puedes enfrentar con él todo lo que venga. D.L. Moody, estábamos hablando hace un momento del instituto de allá en Chicago, ¿no es cierto? Este hombre dijo lo siguiente: la Biblia no fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. Creo yo personalmente que la Biblia es un libro que no podemos vivir sin él, que no podemos darnos el lujo de dejar esos mensajes allá afuera no leídos, que no podemos dejar que se acumule tanta palabra que Dios nos quiere depositar y nosotros continuar ignorando. La necesitamos, no por el bien de Dios, sino por nuestro propio bien. Así que el día de hoy quiero compartirte un poco acerca de estos mensajes no leídos que hemos dejado allá a un lado. Quiero hablarte de una manera general de este libro tan hermoso que es la palabra de Dios. Quiero compartir contigo estas 4 cosas. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Ok. La Biblia es una carta de amor. La Biblia es una carta de amor. Juan 3:16 nos afirma esto. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Para comprender este mensaje de amor necesitas leer toda la Biblia, no solo fragmentos. Como al leer una carta, ¿cuántas personas han leído una carta? Yo sé que ya son puros textos. Tenme paciencia. Tú eres de los 30 para abajo, pero los que son de 30 para arriba ya se pueden dar una idea que antes leíamos cartas en papel. Ahora nada más lees las facturas que te llegan, o los biles, ¿no? Que dicen, ok, hay que pagar, pero y no las quieres leer. Pero no empiezas a leerlo y no lees nada más el principio o el saludo, ¿verdad? No lees la introducción, lees toda la carta. No empiezas por el final, sino que lees, a ver, ¿qué me quiere decir? Necesito leer toda la carta. Igualmente necesitas leer toda la Biblia para poder entender el mensaje completo que te está comunicando Dios. La Biblia es una declaración de amor de Dios con la humanidad, con todos. No importa qué religión tengan, no importa qué estilo de vida lleven, Dios ama al mundo entero. Es difícil de entender porque a veces nosotros no, pero Él sí. Y por eso estamos incluidos. ¿No estás feliz por eso? Que Dios ama al mundo entero y ahí estoy incluido yo. Entonces, como esa es una declaración de amor, ¿alguien se acuerda todavía cuando andaba de novio? Les voy a explicar a los solteros, ¿ok? Una declaración de amor es un acto valiente. ¿Por qué? Porque te expones, hombre. Porque tú dices, voy a arriesgar abriendo mi corazón, exponiendo mis sentimientos a mi novia o a la que pretendo que sea mi novia. Entonces le dices, oye, ¿sabes? Me gustas, ¿quieres ser mi novia? Y empieza esa relación o intento, ¿verdad? Te expones a que te digan, no, gracias. Y tú, ups, ya me expuse y ya me rompieron el corazón. Pero cuando te dicen sí, dices, sí corresponde mis emociones, sí corresponde mis sentimientos. Esta es una declaración de amor de Dios contigo, en donde Él se expuso y Él fue dispuesto a clavarse en la cruz para declarar tu amor y te dice, yo te quiero entregar mi amor. Lo pongo delante de ti para que tú empieces una relación conmigo y seas salvo. Y entonces empezamos esta relación. Y es bien interesante esta relación de amor, porque sabes que tu relación con Dios no depende ni de tu comportamiento, no depende ni de tu consistencia de ir a la iglesia, no depende de tus méritos, no depende de nada de esto. Esto son como agregados. Depende de la relación de amor y la declaración de amor de Dios a ti y de tu respuesta a esa declaración de amor. Esto es la relación de Dios y la declaración de amor de Dios. Entonces, muchas personas, como no han leído la Biblia, creen que
como se sienten sucios, se sienten culpables, se sienten que no son dignos, yo no me puedo acercar a Dios. Yo no puedo ir a la iglesia porque estoy mal. Voy a arreglar mi vida y después voy a empezar mi relación con Dios. Pero en realidad Dios nos dice, no es por ahí. Dios te ama y Dios te dice, ven a mí, que yo me voy a encargar de lo demás. Acércate a mí, deja que yo haga la obra completa en tu vida y en tu corazón. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es algo bueno esto? Gracias, Señor, porque a pesar de mí me amas. A pesar de mí me aceptas, porque me das una y otra oportunidad. La Biblia, ¿sabes? Estos mensajes de amor nos dan valor cuando nos sentimos que no valemos. Nos dan dignidad cuando nos sentimos humillados. Nos dan esperanza cuando ni nosotros creemos en nosotros mismos. Dios te dice y me dice, yo no te rechazo. Yo soy quien va a hacer los cambios en tu vida, si me dejas hacerlo. Ahora escúchame, camina conmigo y no te sueltes de mi mano. Y entonces caminas en esa historia de amor con Él. ¿Has recibido alguna vez una carta de amor? Otra vez, no levantes la mano. O un texto. ¿Qué pasa con esas? Bueno, yo recuerdo cuando andábamos de novios, Liz y yo, nos hicimos novios en la Ciudad de México y Liz se fue a estudiar a Los Ángeles. Y en ese tiempo, pues no había más que cartas. ¿Y sabes qué? Tardaban al menos 15 días en llegar la carta de una ciudad, Los Ángeles, a la Ciudad de México. Y ahí esperando las cartas. Bueno, ahora no me escribió, pues tardaba mucho. Y llegaba la carta y la leía y, wow, corresponde mis sentimientos con ella. Quiero saber más qué siente de mí. Y guardaba la carta. Y luego al rato, ya sea ese día o pasado un mes, volvía a leer la carta. A ver qué dijo que decía. ¿Qué dijo que sentía de mí? Y empieza uno a recordar y a conectarse otra vez. ¿A poco no te conectas cuando lees otra vez? Lo mismo sucede con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué planes tiene Dios para mi vida? Y puedes entender qué valioso, qué valiosa eres para Él. Lee la palabra de Dios. Así que cuando leemos la Biblia nos recordamos lo que piensa Dios de ti, porque muchas veces tu imagen de ti mismo, el valor que tú te das a ti mismo, no corresponde con el valor que Dios te da. Y necesitas recordarte. Y que la palabra de Dios sea la que te defina. Que sean sus palabras, que sean sus pensamientos los que cambien y dirijan los tuyos. Bueno, la Biblia, número 1, que dijimos, es una historia de amor. En segundo lugar, la Biblia es la sabiduría de Dios para tu vida. El salmista David decía lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa? ¿Qué te estás imaginando? Que vas en un lugar oscuro y que la luz de Dios ilumina tu camino, te muestra por dónde ir. En la Biblia vas a encontrar leyes, instrucciones, principios y relatos, todo esto planeado por Dios para que aprendas, para que puedas discernir tu camino, para que te vaya bien, porque Dios desea tu bien. A veces cuando jóvenes, no digo que no sea joven aún, digo cuando era más joven, pues tenía otras ideas diferentes. Creía que yo tenía siempre la razón y que lo que yo sentía era lo que iba a abrirme camino, lo que me iba a llevar a mi felicidad o a mi realización. Y me empecé a dar cuenta que no era así, que muchas veces me equivocaba, y cuando encontré la palabra de Dios pude enderezar ese camino y alinear mi mente, mi corazón con Él. A veces encuentras en la palabra de Dios instrucción directa, como en los proverbios, que te habla cómo ser sabio, cómo tomar decisiones correctas. Y a veces aprendemos con las experiencias de vida de otros, como la experiencia de vida de David, de Salomón, de Saúl, de personas que caminaron con Dios o que se apartaron de Él, y las decisiones que tomaron y sus consecuencias. Uno aprende de las consecuencias en otras personas cuando es sabio. Cuando no, vuelve a repetir la historia, ¿verdad? Pablo escribió la carta a los romanos y les decía:
Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Lo que nos leyó Ricardo hace un momento. Todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios es para que aprendamos, para enseñarnos el camino y tengamos esperanza en lo que se cumplen las promesas que Dios nos prometió. Yo he visto muchas personas perseguir y luchar por el éxito. ¿Tú no peleas por el éxito? ¿Quién no desea llegar al éxito? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces queremos tener éxito en las cosas menos importantes. Y las cosas más importantes de la vida las descuidamos. Muchas personas buscan y anhelan y se sacrifican por cosas que está bien tener éxito, pero no a costa de otras, como el éxito económico o el éxito profesional. Es bueno tenerlo, no estoy quitándole mérito, pero no vamos a obtenerlo o a buscarlo a costa de nuestra familia, a costa de nuestro matrimonio, a costa de nuestra salud. Tenemos que tener un balance y ese balance lo encontramos en la sabiduría de la palabra. Cuando no sé, ahora en día yo veo mucho que por preferencias políticas, yo soy azul, yo soy rojo, yo opino por esto, yo lo otro. Y esas opiniones y esa búsqueda de justicia, cada quien de manera diferente, te hace perder la comunión en la familia. Pierde relaciones importantes que realmente tiene sentido que nos pongamos tan polarizados. Sabiduría. Mateo 16:26 dice: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y si pierde su alma? Los griegos, la mitología griega, tiene una historia de un hombre muy ambicioso que quería tener éxito, quería ser el hombre más rico de la tierra. Y le pidió a su Dios griego: dame la capacidad de que todo lo que toque se convierta en oro. Este hombre se llamaba Midas, el rey Midas. Es una mitología, es un cuento. Pero esta mitología griega habla de esta sabiduría de elegir mal. Y este hombre recibió esa petición que tenía de su Dios. Y todo lo que tocaba se convertía en oro. Y este hombre se alegró muchísimo y se convirtió en el hombre más rico de la tierra. Y sin embargo, le daban de comer y lo tocaba la comida y se convertía en oro. Le daban de beber y tocaba la bebida y se convertía en oro. Ahora tenía una bendición que se había convertido en maldición. Hasta el momento en que quiso besar a su hija y su hija se convirtió en una estatua de oro. Por lo que oró a su Dios y le dijo: ya no quiero este regalo, ya no quiero tocar todo y que se convierta en oro. Y entonces aprendió que estaba persiguiendo el éxito equivocado. Y a veces somos nosotros así. Y no nos damos cuenta hasta que llegamos a la cima. Y cuando llegamos a la cima de eso que perseguíamos, que ya no hay más para dónde subir, volteas y dices: ¿eso es todo? ¿Realmente vale la pena? ¿Eso es lo que era mi gran meta, mi gran éxito? Sabiduría de Dios para escoger. La palabra de Dios nos ayuda a poner en primer lugar lo que es en primer lugar y dar el orden adecuado a las demás cosas. Muchas veces nuestras emociones nos impulsan a tomar decisiones. ¿O nada más me pasa a mí? Bueno, esto sucede, de veras. Y sin pensar las consecuencias, tomamos decisiones. Decimos palabras. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la instrucción de la palabra, la sabiduría de la palabra, si la actúas sobre ella, si la vives, dice, le voy a comparar a un hombre que fue prudente, que edificó su casa sobre la roca. La Biblia es el fundamento que Dios nos da. Mira, aquí está la sabiduría. Pon la fundación de tu vida. Lo que vas a construir, constrúyelo sobre este conocimiento. Constrúyelo sobre esta sabiduría. Esta es la sabiduría de Dios. Entonces, ahí vas a encontrar la base para tus relaciones, para tu familia, para tu matrimonio, para tu ética, también para tu alma, ayudándote a sacar los pensamientos tóxicos que a veces abrazas y tienes ahí en tu mente que no deben de estar ahí.
Entonces, número uno, la Biblia es una historia de amor. La Biblia es sabiduría para mi vida. En tercer lugar, la Biblia es revelación del plan de Dios. La Biblia es la revelación del plan de Dios. ¿No te ha pasado que lees la Biblia y no entiendes nada? ¿Y qué significa esto? Creo que se está contradiciendo. No entiendo por qué el apóstol, el profeta o tal persona dijo esto. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me quiere decir Dios aquí? A veces tiene pasajes, tiene historias que no comprendo y sin embargo hay otras cosas que revela Dios claramente. Una señora que estaba estudiando la Biblia no podía pronunciar la palabra Apocalipsis. Le costaba trabajo. Ella insistía que era eucalipto. En eucalipto. No, no es eucalipto, es Apocalipsis. Y a veces así nos pasa con ciertas palabras que están ahí en la Biblia, ¿no? ¿Cómo que qué? Concupiscencia, ¿qué es eso? Y hay palabras que no entiendes, ¿no? ¿Y qué significan, no? Bueno, la palabra revelar, que estamos hablando que Dios nos revela su plan. La palabra revelar significa mostrar lo que estaba oculto, lo que estaba escondido. Tener luz donde antes había oscuridad, tener claridad y revelación en el corazón, en la mente, entender a Dios en lo que nos quiere decir. Dios planeó explicarnos ciertas cosas. Y dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, las que Dios te da claridad, las que sí puedes entender, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces hay muchas cosas que sí podemos entender. ¿Qué podemos entender con claridad? Bueno, el plan de Jesús para morir por todos nosotros en la cruz y darnos perdón y salvación a través de esa reconciliación con Dios. Él nos reconcilió, yo no me reconcilié. No fueron mis acciones, no fue mi bondad, no fue bonita cara, fue simplemente el yo aceptar su sacrificio de amor. Eso lo entiendo claramente. También entiendo claramente el plan de Jesús que viene otra vez. Mucha gente no se quedó atorada, se quedó parada ahí, no se acuerda que Dios dijo, voy a regresar por mi iglesia, aquellos que correspondieron al amor que yo les declaré. Vengo por ellos y estamos esperándolo. Ese mensaje sí lo entendemos. Las profecías. ¿Quién entiende las profecías? A veces pensamos que las profecías son palabras de adivinación. Te van a revelar el futuro. Ay, vamos con el profeta que nos va a decir si voy a sacarme la lotería, si voy a tener el carro, si voy a comprar mi casa. Eso no es profecía. La profecía es la revelación de Dios respecto de tu futuro, de nuestro futuro como nación, como humanidad, de acuerdo a su plan. Eso es profecía. Es la revelación del plan de Dios. Y bueno, en la Biblia vas a encontrar profecías que ya se cumplieron. Profecías como la que Dios le dijo a Abraham: en ti voy a bendecir a todas las naciones, en tu simiente. Y entonces Dios le dio ese hijo que le había prometido. Y a través de ese hijo, de su descendencia, vino Jesús. Y a través de Jesús, todos nosotros hemos recibido salvación. Dios cumplió esa promesa. A través de Moisés, Dios le dijo: Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo. Y Dios usó a Moisés para liberar. Dios usó un tartamudo que no creía en sí mismo, que era un asesino que había huido por la justicia y que había regresado porque le creyó a Dios. Y Dios lo usó y libertó a Israel del reino más poderoso que había en la tierra en ese momento. Eso cumplió Dios. Dios le dijo a Israel: te voy a dar una tierra y una nación vas a ser. Y también hasta ahora, aunque a muchos les pesa, ahí está la nación. Y no es obra del hombre, de los ricos judíos, es obra de Dios, porque aquí está, en este libro. Pero hay otras profecías que aún no se cumplen, que estamos en espera de que se cumplan. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es que como tenemos en esta palabra, la palabra de Dios prometida y cumplida, podemos entender y saber que hay otras promesas que así como cumplió las que ya se cumplieron, va a cumplir las que todavía no se cumplen. Porque Dios, al revelarnos su palabra, no tan solo nos revela su palabra, sino también nos revela su carácter, su poder, su fidelidad,
su amor y su justicia. Hay un relato ahí en la Biblia de los discípulos de Jesús. Y algunos de los discípulos de Jesús, nosotros los vemos y en algunas tradiciones los ponen como santos, como perfectos a los discípulos. Y eran hombres y mujeres normales, cometían errores, dudaban. Y el carácter a veces les ganaba. ¿A alguien aquí? No pregunto mejor. En Lucas 9 nos habla de que Santiago y Juan les decían los hijos del trueno. Me acuerdo que mi abuelo decía, hijo de la guayaba. No sé qué decía, qué significaba, pero se nos quedó hijo de la guayaba, de la fruta guayaba. Pero estos hombres les decían hijos del trueno. Yo me imagino que por su carácter, ¿no? Les dieron ese nombre como de luchadores del MMA, de la lucha libre, hijos del trueno. Pero se hicieron de la fama, de que su carácter pues era un poquito intemperante. Y un día iban caminando con Jesús. Iban a Jerusalén y tenían que cruzar por un lugar que se llamaba Samaria. Y en el pueblo de Samaria no querían a los judíos. Y no los dejaron pasar. Y entonces Santiago y su hermanito Juan, ese Juan que habla del amor, ¿tú crees? Ese mismo Juan, le dice a Jesús, Señor Jesús, no nos dejaron pasar, pero yo entiendo que tenemos el poder, Señor. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los hagamos cenizas? Y Jesús se voltea diciendo, bueno, ustedes no han entendido a qué espíritu pertenecen. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, que no entendemos el plan completo de Dios. Y les dijo Jesús, es que yo vine para salvar las almas, no para perderlas. Ese es el propósito de Dios. Y precisamente porque ese es su plan de salvarnos y no perdernos, Dios puede entender tu situación y la situación de todos los demás, tu salud, tu economía, tu familia, tu relación con Dios. Dios quiere que te sea revelado que su plan es salvarte y que tú puedes, donde quiera que estés, emocionalmente, espiritualmente, en tus relaciones, ahí en donde estás, simplemente voltea a Dios y vuelve a Él y camina a Él, que Él te está esperando con esos brazos abiertos. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, su profecía, el plan de Dios no lo retarda. Según algunos la tienen por tardanza. Es que no ha venido. ¿Cuántos siglos tiene prometiendo que ya son los últimos tiempos? Sin embargo, viene otra vez. Dice aquí que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Y muchas personas tienen una lucha con esta palabra del arrepentimiento. Alguna vez alguien me dijo, un estudiante del Instituto Bíblico, no, es que la palabra arrepentimiento ya no está en el Nuevo Testamento, eso era del Antiguo Testamento. Y no es cierto, sino que el deseo de Dios, aquí lo está en Segunda de Pedro, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sino un giro completo, un cambio de dirección, pero del corazón primero. No puedes esperar cambiar tus acciones si tú no tienes un cambio de corazón, si no se lo entregas al Señor. Este es el plan de Dios. Esta es la manifestación de su amor. El deseo de Él es que abras tu corazón a su plan. Ese plan que se revela en su palabra. Y cuando vayas a la palabra de Dios, puedas ver cuál es su plan para mí. ¿Cuál es su plan para mi matrimonio? ¿Cuál es su plan para mis hijos? ¿Qué puedo esperar? Puedo creer que Dios tiene lo mejor, aunque mis hijos no están como yo quisiera ahorita. No van caminando por donde yo quisiera que caminaran. ¡Hey! Tenemos una promesa. Así que gózate y alégrate en Él, porque Él es fiel. No importan tus errores como padre, no importan tus errores como hijo. Dios es bueno. Vuélvete a Él y vas a ver cómo Él sigue iluminando tu camino. Por último, ¿estás aquí conmigo todavía? ¿Sí? A ver, ¿estoy despierto? Ok, gracias. Me hace sentir mejor. La Biblia es palabra viva. La Biblia es palabra viva. No importa que el hebreo y el griego están muertos, esos con los que se escribió. Ya no se usan eso hebreo y griego, pero la palabra de Dios está viva. Se sigue una y otra vez traduciendo a los idiomas actuales. A los idiomas escondidos, a los dialectos que no te imaginas, se está traduciendo la Biblia ahora mismo. La Biblia sigue siendo el libro best seller
mundial. No hay libro que se venda más que la Biblia, porque está actuando. Y si está actuando escrito en papel, actúa aún con más poder en los corazones de las personas que lo leen, en los que con una actitud abierta abren su corazón a leer el plan de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, perdón que te esté bombardeando con muchos textos bíblicos, pero si no leemos textos bíblicos no tengo sentido de estar parado aquí. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es como un espejo que nos revela lo que hay dentro de nosotros. Y a veces no nos gusta y decimos, ya no la quiero leer, no me gusta, me condena, me hace sentir mal, pero Dios no te muestra quién tú eres para condenarte. Dios no te muestra cómo Él te ve para hacerte sentir mal, pero es necesario que pases por ese proceso de tener un punto o un momento de honestidad y de claridad de es verdad. Tengo que confrontar la verdad para poder cambiar de dirección, para poder permitir que Dios me transforme, porque Él en ese proceso es el que te consuela, el que te anima, el que te sana, el que te levanta, el que te cambia tu manera de pensar y de sentir. Y después puedes cambiar tu manera de vivir por lo que Él hizo en ti. Pero si no somos confrontados con su verdad, la única verdad, la verdad absoluta, vamos a seguir mintiéndonos a nosotros mismos y aceptando las verdades que suenan más bonito y que apelan a nuestras emociones. La verdad de Dios a veces es brutal, pero ¿sabes qué? Es una verdad amorosa que tiene el mejor fin para ti en mente. Muchos dicen, Dios me habló. ¿Has escuchado a personas que Dios me habló? ¿Y cómo Dios te va a hablar? Bueno, es que no entienden que no fue algo audible, sino que fue algo espiritual, algo que se siente aquí, que dices, esto que leí, esta palabra que habló Oscar hoy, ahí me dijo Dios que tenía que regresar a la palabra, tenía que leer otra vez mi Biblia, que le tenía que sacar del armario, tenía que regresar y actualizar mi app, porque ahora ya la leemos en el teléfono. Ahora puedes meterte y crear un estudio devocional y te va a dar la alerta, hey, te toca leer tu capítulo diario. Y eso te alimenta, ¿sabes? Eso te recuerda y te da valor y fuerzas cuando más lo necesitas. La palabra de Dios está viva y es un alimento espiritual que tú necesitas. Continuamente he compartido este ejemplo que a lo mejor ya te lo sabes, pero para los que no han oído, que había un esquimal que se dedicaba a las peleas de perros. Y este esquimal tenía dos perritos, un perro blanco y un perro negro. Y cuando iba a las peleas de perros, obviamente, ¿para qué las peleas? Para las apuestas. Y se hacía de mucho dinero este hombre. Y decían, a ver, van a pelear el perro blanco contra el perro negro. En esta ocasión, decía el esquimal, va a ganar el perro negro. Y todos apostaban en contra. Y al final del día ganaba el perro que él decía. Y le preguntaban, ¿cómo le haces para saber qué perro va a ganar? ¿Cómo sabes cuándo va a ganar el perro negro? ¿Cómo sabes cuándo va a ganar el perro blanco? Y él les decía, esto es bien sencillo. Cuando yo quiero que gane el perro blanco, una semana antes le dejo de dar de comer al perro negro y le doy de comer nada más al perro blanco. Y entonces gana el perro que le di de comer. Dime una cosa, ¿quién gana en tu vida diaria? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿A quién le das de comer más? Esa es la simple lógica del alimento espiritual. Porque cuando llegan las situaciones de la vida, ¿qué hago cuando hay una separación, un divorcio? ¿Qué hago cuando me siento sola o solo? ¿Qué hago cuando siento dolor porque he perdido un ser querido? ¿Qué hago cuando estoy confundido? ¿A quién acudo? ¿Quién me va a aconsejar? Sino el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Necesitamos la palabra más de lo que imaginas. No es información lo que vas a obtener. No es teología lo que estás buscando. Es el sustento diario que Dios planeó para tu vida. Busca la palabra, refúgiate en ella. Como creyentes la necesitamos. Si no te alimentas de estos mensajes escondidos, preciosos, revelados para ti, vas a estar débil, vas a estar frágil. Y no es lo que Dios quiere para tu vida.
Ya para terminar, quiero leerte un salmo. Salmo 46 del 1 al 3. Y dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En este pasaje puedes imaginarte una tormenta, un mar enojado, con estas olas golpeando, olas gigantes golpeando, los montes temblando, una situación crítica. Sin embargo, este hombre que está hablando está diciendo: no importa cuáles sean las circunstancias, que yo encuentro paz en ti. Dios quiere darte paz ahora en las tormentas de la vida, cualquiera que sea tu situación, cualquiera. ¿Qué tormentas necesitas entregarle al Señor? ¿Qué momentos no puedes resolver? ¿Qué dolores estás cargando tú sola o tú solo? Y Dios está en delante y decir: hijo, hija, si tan solo escucharas mi voz, si tan solo atendieras el consejo que yo tengo para ti. Yo conozco tu situación, pero lo que tú necesitas es acercarte, acallar tu alma y escuchar mi voz. Y Dios ya envió su voz siglos atrás, miles de años atrás. Increíble, pero planeadas para este momento para ti. Tan solo abre tu corazón y dile: Señor, háblame. Antes de que abras ese libro, antes de que le busques, dile: Señor, Espíritu Santo, necesito que me des dirección. Guíame y alimenta mi fe, porque te necesito. Y sabes, el Señor te va a hablar, te va a levantar cuando tú ya no tienes fuerzas, te va a dar dirección para tomar esas decisiones que ni sabes cómo hacerle, para enfrentar los problemas que no sabes cómo enfrentar. Él es tu refugio. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos ahí en donde estás. Dile: Señor, eres mi refugio. Permite que tu sabiduría llegue a mí. Señor, yo recibo esta carta de amor, díselo. Yo abro mi corazón a tu sabiduría y te pido que estas palabras permanezcan en mí. Yo quiero estudiar y aprender de tu plan para mi vida. Yo quiero tener una relación viva contigo. No quiero vivir una religión. Quiero en verdad tener esta relación activa, viva. Que me hables, que me enseñes, que me consueles, que me fortalezcas. Yo te invito hoy a que decidas buscarlo, a que te enamores otra vez de Él, como lo hiciste alguna vez al principio. Te invito a que te grabes sus palabras y las puedas meditar una y otra vez.